Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre las 5 cosas que todo cristiano necesita saber para crecer hasta la plenitud de Cristo. Y hemos visto en el primer segmento cómo estudiar la Biblia, y en el segundo segmento hemos visto cómo orar. En nuestro último encuentro estudiamos la primera parte del tema cómo adorar a Dios, y básicamente lo que hicimos en nuestro último encuentro fue estudiar lo que no debe ser la adoración y el hecho de que necesitamos protegernos cuidadosamente contra nuestra inclinación natural hacia la idolatría. En el programa de hoy quiero ver el lado positivo de la cuestión y estudiar cómo debe ser la adoración y cómo debemos protegernos contra nuestra natural inclinación hacia la idolatría. Y para hacerlo, quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, porque en este capítulo tenemos el relato del encuentro de Jesús con la mujer samaritana, a veces conocida como la mujer de Sicar, o simplemente como la mujer del pozo. En medio de la discusión que Jesús tiene con la mujer del pozo, ella le dice a Jesús, luego de que él le ha puesto en evidencia de que ha tenido varios esposos y otras cosas más, en el verso 19, la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Repito, esta mujer es samaritana, y los samaritanos, recuerden, eran despreciados por los judíos, y los judíos habían establecido su santuario central en Jerusalén. Y por eso, en las fechas festivas, la gente venía de todos los lugares de la nación hasta Jerusalén para adorar. Pero los samaritanos, que no se llevaban bien con los judíos, tenían su propio santuario central en el monte Gerizim, desde el que se puede ver el pozo de Jacob. Si ustedes han estado alguna vez en Palestina y han visitado el antiguo sitio en Sicar, pueden pararse junto al pozo, levantar los ojos y verán al monte Gerizim justo frente a ustedes. Esta mujer, al comprender que habla con un profeta, aprovecha para dilucidar una antigua controversia entre los samaritanos y los judíos, y le dice a Jesús, nuestros padres adoran en esta montaña, y los judíos adoran en Jerusalén. ¿Cuál de los dos es el lugar apropiado para adorar? Observen que la pregunta que hace esta mujer con respecto a la adoración se refiere a ¿dónde? Pero Jesús lleva la conversación a una dimensión diferente. No le satisface responder el dónde, sino que ahora dirige la conversación no tanto al dónde, sino al cómo. Veamos lo que Jesús le contesta. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí tenemos una fuerte reprimenda contra el alejamiento de los samaritanos de la clásica fe judía, y los judíos odiaban a los samaritanos porque estos se casaron con paganos y desarrollaron una religión de sincretismo en la que mezclaron elementos paganos con elementos de la adoración judía. Y Jesús dice que llega el tiempo cuando no existirán estos dos sitios, y probablemente da una pequeña pista que más tarde especifica sobre la destrucción del templo de Jerusalén, y ahora dice, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes no saben lo que hacen cuando adoran. Su adoración está basada en la ignorancia o la falsedad.
¿Recuerdan a Pablo cuando confrontó a los atenienses en la colina de Marte, en el libro de Hechos? Cuando llegó a Atenas, lo primero que vio Pablo fue esta magnífica ciudad. En lugar de quedar impresionado por su elevada cultura, leemos en el libro de los Hechos que Pablo quedó conmovido porque toda la ciudad estaba entregada a la idolatría. Luego se dirige al Areópago, al templo dedicado a un dios, que era el dios de la guerra correspondiente a Marte. Es por eso que a veces se le llama la colina de Marte. Y cuando Pablo fue a la colina de Marte, confrontó a la gente por su idolatría y notó que había un monumento con una inscripción dedicada al dios desconocido. Y él dijo: al que ustedes adoran en ignorancia, ahora les declaro que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. De manera que los atenienses recibieron la misma reprimenda del apóstol Pablo que los samaritanos recibieron de los labios de Jesús aquí en esta conversación. Porque dijo: ustedes ni siquiera saben a quién adoran, porque en el corazón de su adoración hay ignorancia. Déjenme decirles, a modo de explicación, ya sea en Atenas, en Sicar, en Estados Unidos, en la China, en Colombia, en Argentina, donde sea, Dios nunca se complace con la adoración ignorante, con la adoración que no se basa en el conocimiento de Dios. Jesús entonces le dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Quiero quedarme aquí por un momento. Jesús anuncia un tiempo de crisis, un tiempo en que el reino de Dios se manifestará porque el Rey está presente. Y una de las cosas que preocupa al Rey es la auténtica adoración. Y ahora es la hora de la adoración auténtica, dice Jesús. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Jesús califica la palabra adorador con la palabra verdadero, ¿qué es lo que quiere decir? Obviamente que existe una diferencia entre la adoración auténtica y la adoración falsa. Lo repito, cuando el Señor dice que ha llegado la hora para que los verdaderos adoradores hagan algo, naturalmente distingue a los verdaderos adoradores de otros adoradores, y la antítesis obvia de la adoración auténtica es la falsa adoración. Y Jesús ahora expone la norma, el criterio último que define a la adoración auténtica. Hace dos consideraciones normativas, y esas dos consideraciones son espíritu y verdad. Antes de definir lo que significan, leamos el resto del relato en el que Jesús dice: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. No es algo extraño. Usualmente pensamos que las personas buscan a Dios, pero aquí Jesús dice que Dios busca personas. ¿Y qué es lo que busca Dios? Dios busca personas que le adoren correctamente. Dios busca personas que le honren como Dios. Dios busca personas que dejen de lado todas las formas de idolatría y le adoren de la forma en que Él ordena que le adoren, en espíritu y en verdad. Y Jesús dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Nuevamente aquí la palabra clave
es la palabra necesario. Esto significa que tenemos la obligación de adorar al Dios en espíritu y en verdad. El auténtico adorador necesita adorarle en espíritu y en verdad. Creo que no va a ser demasiado difícil que comprendamos lo que Jesús dijo. Lo que Jesús quiso decir cuando dijo, es necesario adorar a Dios en verdad. Hablaré de eso en un momento, pero esta debiera ser la parte más fácil de ambas. La dificultad se encuentra en comprender esta referencia algo críptica que Jesús hace cuando menciona adorar a Dios en espíritu, porque debemos recordar que la discusión aquí se enfoca inicialmente en el dónde, en dónde se debe adorar. La mujer le dice, ¿dónde debiéramos adorar a Dios? ¿En Gerizim o en Jerusalén? Y una de las cosas que Jesús le enseña, y nos enseña a nosotros por extensión, es que la presencia de Dios no está confinada a un lugar físico. No es que Jesús diga que si Dios está en el monte Gerizim, no puede estar en Jerusalén, o que si está en Jerusalén, no pueda estar en Gerizim, porque Dios es omnipresente. De modo que si Dios está en todas partes, lo podemos adorar en todos los lugares. No estamos limitados a un lugar particular. Y como discuten sobre la naturaleza de Dios, que es un espíritu, no un cuerpo, el nexo natural entre la discusión y lo que Jesús dice es, bueno, por lo tanto, no deberíamos adorar a Dios con nuestro cuerpo, sino más bien con nuestro espíritu. Bueno, no creo que quiera decir eso. Creo que es solo una parte. Que como Dios es espíritu, Dios quiere una adoración espiritual. Ahora, eso no significa que no debemos presentarnos con nuestro cuerpo cuando vamos a la iglesia. Y que debemos enviar solo nuestra alma y dejar que nuestro cuerpo duerma o vaya a jugar golf o fútbol. No es eso lo que Jesús quiere decir aquí. Lo que quiere decir es que nosotros somos creados como una unidad de cuerpo y alma, que podemos hacer cosas de una manera externa, física, que efectivamente puede estar distanciada o divorciada de nuestra mente o de nuestra alma. El gran problema en Israel del Antiguo Testamento, que los profetas abordaron muchas veces, era que la gente se presentaba físicamente para la adoración y cumplía con todos los rituales. Ofrecían sacrificios físicos, tangibles. Cumplían todos los ritos de la adoración colectiva. Se levantaban cuando todos se levantaban, cantaban cuando todos cantaban, etc. Sus labios se movían, pero Jesús decía de estas personas, esta gente de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que ocurría en Israel del Antiguo Testamento es que la adoración había degenerado en un simple externalismo o formalismo. Es decir, se convirtió en una actividad externa. La gente se arrodillaba cuando tenía que hacerlo y hacía todas las cosas físicas mientras que su alma estaba en otro lugar, mientras que su mente estaba ocupada en sus quehaceres cotidianos. No participaban desde lo profundo de su persona, desde su corazón, desde su alma o desde su espíritu. Y Jesús dice, yo quiero gente que cuando venga a adorarme, venga con sus corazones completamente concentrados en lo que hacen. Que la adoración que agrada a Dios no surge de un simple sentido del deber de ir a la iglesia los domingos por la mañana, sino que está motivada y dirigida por un alma que se deleita en la presencia de Dios. ¿Y qué dice el salmista?
Me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Como ven, la adoración espiritual es la adoración que ofrece una persona que se deleita en honrar a Dios, en orar a Dios, que escucha la palabra de Dios con su mente completamente concentrada. La Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 21, que trata de las prescripciones para la adoración, menciona que los servicios de adoración debieran contener la sana enseñanza de la palabra de Dios y también la escucha consciente y cuidadosa de la palabra de Dios. Que el auténtico adorador cuyo corazón, cuyo cuerpo y alma están completamente concentrados en la adoración, escucha con atención a la lectura de la Escritura, a la proclamación de la palabra de Dios. Atiende a la letra de los himnos. No solo mueve los labios y canta la melodía, sino que se concentran desde lo profundo en su espíritu. En el libro de Hebreos, leemos la lista de los santos y leemos que por fe Abel ofreció un sacrificio más perfecto a Dios, un sacrificio aceptable a Dios, que el sacrificio de Abel agradó a Dios y que el sacrificio de Caín no. Y algunos creen que la razón por la que el sacrificio de Abel fue aceptable es porque ofreció un animal y que el sacrificio de Caín fue inaceptable porque no ofreció un sacrificio animal. Yo creo que no tiene nada que ver con eso, porque el Antiguo Testamento tenía provisiones para ambos sacrificios. El autor de Hebreos dice que la distancia es que un sacrificio fue ofrecido en fe y el otro no. Y eso solo me dice que cuando Abel trajo su regalo al altar, lo trajo con alma y corazón. Su acto fue espiritual, mientras que Caín se hizo presente con una ofrenda física en la que no estaba presente su alma. Por lo tanto, Jesús busca personas con almas encendidas, que no pueden esperar al domingo, que les encanta adorar a Dios. Finalmente, la adoración que agrada a Dios es una adoración en verdad. La gente dice hoy que no importa la doctrina, que todo lo que importa es la hermandad y las relaciones humanas, y que podemos adorar a Dios y ponerlo feliz, incluso si el resto del tiempo abrimos la boca para esparcir herejías. No, de ninguna manera. Dios quiere ser adorado en verdad, de acuerdo con la verdad, no de acuerdo con la falsedad. ¿Por qué es tan importante la verdad? Como vimos en el último encuentro, porque la verdad nos dice quién es Dios. Y en último término, lo más importante acerca de la verdad es comprender la verdad acerca de Dios, que es el único Dios verdadero, y Cristo, su Hijo unigénito, que es la encarnación de la verdad. Ahora, ¿cómo puede decir alguien que ama a Jesús y no importarle la verdad cuando Jesús es la verdad? Eso no tiene sentido en absoluto. No obstante, lo escucho todos los días. La doctrina divide, es lo que se dice. Por supuesto que la doctrina divide, siempre ha dividido. Pero la doctrina también une. Une los corazones del pueblo de Dios que celebra la verdad de Dios cuando adora. Y Dios busca personas que amen la verdad, que amen su verdad, que amen su palabra y que le adoren, no de acuerdo a la herejía, sino de acuerdo a la verdad que Él ha revelado. Que sus pensamientos, sus actitudes, su comprensión de Dios sean verdaderas. En la actualidad escuchamos esto del teísmo abierto, que Dios no conoce el futuro.
Me preocupan las personas que adoran a un Dios como ese, porque no es el Dios verdadero. Esa adoración es idolatría. Es un Dios despojado de su omnipotencia, de su omnisciencia, de su inmutabilidad, de su misma deidad. Pero Dios quiere que las personas le adoren con el corazón y con una mente informada de quién es Él por medio de su palabra. Uno de los tratados o escritos más conmovedores sobre la oración que he leído en mi vida es el capítulo sobre la oración escrito por Juan Calvino. Efectivamente, cuando hago que mis estudiantes de seminario lean La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, primero les hago leer el capítulo sobre la oración, porque por lo general tienen una visión muy negativa de Calvino. Calvino ha sido retratado como un individuo diabólico, seco, malvado, que vivió en Suiza. Si ustedes quieren conocer el corazón de Juan Calvino, el gran reformador, lean este capítulo sobre la oración y encontrarán a un hombre consumido por el amor a Dios y a Cristo. Y cuando habla de la oración, menciona que incluso los grandes santos, cuando oran, sus mentes vagan. Comienzan a pensar en cuestiones temporales, en lo que tienen que hacer durante el día y otras cosas, antes que pensar en la persona a quien están hablando. Todos tenemos que enfrentar estas debilidades normales en nuestra vida, como mencioné con respecto a nuestro tiempo de oración. Eso también se aplica a la experiencia de la adoración. Necesitamos prepararnos para la adoración y recordar que pasamos el umbral de lo secular a lo sagrado, de lo profano a lo santo, de lo común a lo extraordinario. Cuando entramos en la presencia de Dios con alabanza y acción de gracias, necesitamos entrar preparados para enfocar nuestra atención en lo que vamos a hacer, para que podamos concentrarnos con el corazón y el alma, porque Dios busca personas que lo hagan así.